El mensaje de este día tiene como título Mi relación con Jesús el Cristo. Jesús el Cristo vive, Él resucitó y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso podemos estar disfrutando de esa bendición que es una relación viva con Él. Y teniendo esa relación es la manera que podemos estar disfrutando de todas las bendiciones, recibir toda la sanidad y tener ese estado espiritual preparado para cumplir esa misión, poder estar llevando este evangelio a nuestras familias, nuestros barrios, pero también hasta lo último de la tierra. Lo primero que necesitamos para tener esa relación con Jesús el Cristo es la salvación. Por eso la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra 5 puntos muy importantes. En primer lugar, las personas separadas de Dios están en un estado de depravación total. Por estar en pecado bajo el poder de Satanás, realmente están corruptos en todas las áreas de su vida, hasta el punto que tienen la mente entenebrecida. Y la gente, por supuesto, está sufriendo, porque en ese estado es un estado de desastres, de sufrimiento, pero la gente no sabe realmente cuál es su problema, piensa que sus problemas son físicos, por eso se enfocan en las cosas físicas, pero realmente es un problema espiritual. Es un estado tan caído que solo Dios puede sacarnos de ahí. Y la segunda cosa es que Dios nos escogió, no porque tuviéramos ningún mérito o porque hubiéramos hecho algo bueno. Fue una elección condicional desde antes de la fundación del mundo. Y pudimos recibir esa salvación solo a través de Jesús el Cristo. Es la manera de Dios. Solo hay un verdadero problema que es espiritual y la verdadera respuesta que Dios da, que es perfecta, es Jesús el Cristo. No hay otra respuesta. Por eso, un día, nosotros que estábamos en ese estado caído, como Dios nos escogió, Él vino y a través del Espíritu Santo nos regeneró. Y fue por su gracia, una gracia que no se puede resistir, que pudimos darnos cuenta que éramos pecadores y que el único y suficiente Salvador es Jesús el Cristo. Por eso dice la palabra en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y desde ese momento nos convertimos en hijos de Dios. Y nada nos puede separar del amor de Dios, porque esa gracia que hemos recibido, realmente nada nos puede sacar de ahí, porque Dios nos sostiene con su mano poderosa. Por eso realmente esa salvación es algo eterno. Y tenemos que creerlo porque lo dice la palabra de Dios. Una vez ya tenemos la salvación, ya podemos relacionarnos con Dios. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, que cuando abrimos nuestra puerta a Jesús el Cristo y entra en nuestras vidas y recibimos esa salvación, ya podemos relacionarnos con Él. Cenaré con Él y Él conmigo. Eso habla de relación, ¿verdad? Y no hay nada más precioso que poder relacionarnos con Dios. Cuando un joven se enamora, pues realmente lo que siempre está pensando durante todo el día en estar con su enamorada. Eso es su deseo continuo, ¿verdad? Ya no puede estudiar, ya no puede hacer otras cosas. Está 24 horas deseando el momento que puede estar con su enamorada, que pueden pasear, que pueden mirar las estrellas. Aunque no hablen, él es feliz ahí, ¿verdad? Pues nosotros tenemos el privilegio de que ya podemos relacionarnos con Dios, porque Dios es espíritu, Él es vivo y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso realmente no hay nada más feliz
que poder tener esa relación íntima, estrecha con Dios y poder estar recibiendo la gracia, el poder, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Dios nos creó en Génesis 1:27, Él nos creó seres espirituales, nos creó a su imagen y semejanza para poder tener esa relación. Por eso, ese es el estado original del ser humano, y estando con Dios, el hombre es la única manera que puede ser feliz, estar completo, tener la verdadera vida. Fuimos creados para eso. Por eso, a través del pecado caímos, pero a través de Cristo ya se ha restaurado y podemos tener esa relación, y es la parte más importante. Porque cuando estamos disfrutando de esa relación viva con Jesús el Cristo, es cuando ya tenemos la fuerza para ser testigos, para estar cumpliendo la misión. Por eso Dios nos dio esa autoridad en Génesis 1:28, ¿verdad? Para dominar, para llevar esa bendición a toda la tierra. Por eso cuando restauramos la relación con Dios, Génesis 1:27, ahí aparece Génesis 1:28. Ya tenemos el poder para conquistar, para proclamar el Evangelio. Es tan importante mi relación con Jesús el Cristo, que es el punto donde este Satanás, que es astuto, ataca continuamente. Él lo hizo desde el principio, en el huerto del Edén, en Génesis 3, del 1 al 6, donde atacó al ser humano. No le atacó físicamente, no le atacó sentimentalmente, él le atacó a la parte espiritual, a su relación con Dios, al pacto, ese pacto a través del cual podemos relacionarnos con Dios. Por eso hizo que el hombre desobedeciera, rompiera el pacto y quedara separado de Dios. Por eso es tan importante que estemos dándonos cuenta que cada día tenemos que estar disfrutando de mi relación con Jesús el Cristo. Satanás va a venir a veces como un león rugiente asustándonos para que no pongamos nuestra relación con Jesús el Cristo en primer lugar. A veces vendrá como un ángel de luz, como algo que parece bueno, pero realmente lo que quiere es que no tenga esa relación profunda, íntima con Jesús el Cristo, porque sabe que si tengo esa relación con Cristo, automáticamente me voy a levantar y la luz del Evangelio va a resplandecer a través de mi vida. Por eso, esa relación tiene que ser a través de la fe. Dios es un Dios de pacto. Dios nos ha dado todo a través de Jesús el Cristo, pero tenemos que creerlo. Y en el pasaje de hoy vemos a Abraham. Abraham al principio tenía muy poca fe, pero al final fue llamado el padre de la fe, porque él creyó ese pacto que Dios le dio, y tenemos que estar creyendo el pacto eterno de Jesús el Cristo. Dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ya hemos recibido la salvación por la fe, pero tenemos que vivir para fe, creyendo continuamente el pacto, creyendo cada día en Jesús el Cristo. Por eso vamos a ver a través de la vida de Abraham cómo cuando él creyó, dice en Santiago 2:23, y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, amigo de Dios. Cuando creemos el pacto, ya podemos tener esa relación como amigos de Dios, tan íntima, tan estrecha, y de esa manera poder disfrutar de todas las bendiciones que nos ha dado y ser utilizados como testigos. Por eso vemos en el pasaje de hoy cómo Dios por su gracia llamó a Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad tremenda, muy grande allí en Mesopotamia. Era una ciudad con mucha sabiduría, con mucha riqueza, con muchas cosas atractivas, pero realmente era una ciudad llena de idolatría. Incluso el padre de Abraham, dice la palabra, era idólatra, y la idolatría es algo de Satanás. La idolatría destruye vidas, familias, naciones enteras, porque es la obra de Satanás. Por eso la palabra nos habla
que no hagamos idolatría. Y ahí estaba totalmente Abraham en el mundo y estaba viviendo en esos 12 problemas, esas 12 estrategias a través de la cual Satanás está destrozando todas las naciones. En primer lugar, ese problema fundamental. La gente en el mundo vive en el yo, totalmente creyendo que él es Dios, que no necesita a Dios, pero el hombre separado de Dios, viviendo en el yo, es un fracaso absoluto. La gente vive totalmente atrapado por lo carnal, atrapado totalmente por lo material. Lo podemos ver continuamente a nuestro alrededor. Eso es un fracaso, hay que salir totalmente de ahí. Y también la gente vive intentando esforzarse para conseguir éxito. Es lo mismo que la Torre de Babel en Génesis 11, pero es un fracaso, eso fracasó, cayó totalmente, porque el éxito sin Jesús el Cristo es fracaso, no funciona. Y la gente vive también en un problema de la cultura que nos envuelve, ¿verdad? Eso es Hechos 13, Hechos 16, Hechos 19. Y ahí que aparece la brujería, la adivinación, la idolatría. Y es algo que nos envuelve, que desgraciadamente está globalizado en todo el mundo, algo que es tradicional en todos los países. En nuestros países es algo tradicional. Y eso realmente hace que la gente caiga todavía más en destrucción, porque está totalmente sufriendo. Por eso hay que salir totalmente de ahí, porque eso no funciona. Y totalmente están viviendo en esos problemas individuales, que son 6. Un problema del dueño, el dueño de las personas, en ese estado es Satanás. Problema espiritual, problema mental, problema físico, problema del destino, problema a la siguiente generación. Por eso el Señor le habló claramente: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y hay que salir de ahí totalmente para poder disfrutar de mi relación con Jesús el Cristo. El Señor quiere que salgamos de ahí, porque muchos creyentes, por no tener esa relación íntima con el Señor, todavía siguen ahí, afanados, buscando ese tipo de cosas. Pero el Señor nos dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Hay que salir totalmente de Ur de los Caldeos, de ese lugar de fracaso, ese lugar que parece atractivo, pero es un camino ancho que lleva totalmente a la destrucción. Que salgamos rápidamente de ahí, que salgamos de ese lugar que es un lugar de oscuridad, un lugar de la oscuridad. Por eso, ¿dónde hay que salir? Dice: a la tierra que te mostraré. Y eso es Canaán, ¿verdad? ¿Y quién iba a venir en Canaán? El Mesías, Cristo. Por eso significa que la única manera de salir es a través de Jesús el Cristo. Y Abraham lo había escuchado, porque en ese tiempo la palabra se traspasaba de manera oral, hablando de padres a hijos, que él había escuchado de Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Jesús el Cristo, solo a través de Jesús el Cristo podemos salir de la oscuridad. También escuchó de Génesis 6:14, el arca, ese arca de Noé, ese arca que es un tipo de Cristo. Solo dentro del arca, solo dentro de Jesús el Cristo podemos salvarnos. Fuera del arca, fuera de Jesús el Cristo, solo hay destrucción, solo hay miseria. Por eso, solo a través de Jesús el Cristo. Y allí Dios le habló claramente: vete de tu tierra y de tu parentela. Pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil ir a un lugar desconocido, ir realmente a algo que no conocemos, que no controlamos. Porque, bueno, esto no es muy bueno, pero estoy acostumbrado a eso. Pero el Señor dice que salgamos rápidamente de ese lugar de oscuridad. Y no rápidamente. Primero se fue Harán con su padre. Después, cuando el padre de Abraham murió, ya por fin salió, pero no salió conforme a la palabra. Todavía no tenía mucha fe. Salió con su sobrino Lot. El Señor le había hablado claramente que saliera de su parentela, pero él se llevó a su sobrino. No estaba realmente creyendo a Dios. Por eso, realmente,
empezaron los problemas. Y el Señor quiere que salgamos totalmente, que nos aferremos exactamente, que sea solo Jesús el Cristo. Tenemos que entregar nuestra vida solo para Jesús el Cristo, solo para la evangelización mundial. Y esa es la manera que vamos a poder recibir y ver cómo ese pacto se cumple en nuestras vidas y a través de ellas. Por eso, cuando surgió el primer problema, como no era solo Jesús el Cristo, Abraham decidió mal. Dice que se levantó una gran hambruna. Tuvo miedo y tomó la dirección de irse a Egipto. Egipto representa en la Biblia pecado, el mundo. Él se fue al pecado. No era lo que Dios le había dicho. Él le dijo que quedara en Canaán, que iba a hacer de él una gran nación. Si él hubiera creído, no hubiera ido a Egipto. Si Dios iba a hacer una gran nación, ¿cómo iba a morir de hambre? No, Dios no lo hubiera permitido, ¿verdad? Pero por esa incredulidad, realmente tomó una dirección incorrecta. Y allí, ¿qué hizo? Tuvo que mentir. Tuvo que mentir. Porque ya cuando tomamos caminos incorrectos, ya utilizamos métodos incorrectos. Y vienen resultados incorrectos, ¿verdad? Pero por gracia de Dios, aunque él se equivocó, el Señor lo rescató de Egipto y lo llevó al punto inicial. Por supuesto, Dios siempre cumple el pacto, pero las cosas incorrectas que hacemos tienen, por supuesto, su consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Cuando regresó de Egipto, ya había tomado por criado a Agar. Agar realmente fue esa criada con la cual tuvo un hijo fuera del pacto, que fue Ismael, el padre de todos los árabes, y desde entonces toda la nación árabe y la nación judía, hasta el día de hoy, están teniendo conflictos. Por eso, esas son las consecuencias de ese pecado de Abraham. Pero, aún así, Dios, por su gracia, utilizó eso para bendecirlo, para que realmente se aferrara solo a Jesús el Cristo. Por eso, para tener mi relación con Jesús el Cristo, tiene que ser saliendo totalmente, hay que salir de todo este mundo, de las cosas carnales, materiales, hay que salir totalmente, porque eso es fracaso, y aferrarnos solo a Jesús el Cristo. También le dijo en el versículo 2, segundo punto, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y realmente, él tenía todas las bendiciones, y dentro del pacto tenemos todas las bendiciones, pero por no tener esa fe, por no creer realmente, pues aunque las tenemos, no las disfrutamos. No somos conscientes de esas bendiciones y seguimos viviendo sin ninguna fuerza. Pero por fin, en Génesis 13, Abraham se aferró solo al pacto de Jesús el Cristo. Y le dijo a su sobrino que se tenían que separar. ¿Por qué? Se levantó una riña entre sus pastores. Y eso era una señal, ¿verdad? Ahí Abraham entendió que Dios estaba hablándole. A veces pueden venir conflictos, situaciones, son señales que Dios nos da para que realmente estemos aferrándonos solo al pacto de Jesús el Cristo. Y fue el tiempo que Abraham empezó a creer, y realmente el pacto tiene que ser con la fe, creyendo realmente que Dios lo va a cumplir. Y ahí fue cuando se aferró. Por eso le dijo a su sobrino, nos tenemos que separar. Tú escoge, si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Fíjense la fe de Abraham. Él era su tío. Era más mayor que él. Le correspondía elegir a él, pero le daba igual, porque sabía que escogiera donde escogiera Lot, la bendición viene de Dios. Dios tiene todo preparado. Él siempre cumple el pacto. Hasta ese punto, Abraham creyó el pacto. Y una vez él se aferró al pacto, ahí Dios en el capítulo 13 le vuelve a repetir el mismo pacto. ¿Qué quiere decir? Cuando creemos en el pacto, ahí es cuando se activa el pacto. Cuando se activa
estaba como parado, ¿verdad? Pero cuando él de verdad se aferró solo a Jesús el Cristo, ahí el pacto se activó. Y ciertamente dice en el versículo 18 del capítulo 13 que levantó un altar. ¿Dónde? En Hebrón. La palabra Hebrón, ¿qué significa? Comunión, relación. Ahí él empezó a tener esa verdadera relación con Jesús el Cristo. Y el tiempo del culto, el tiempo de tomar la palabra, de escuchar la palabra de Dios, el tiempo de adorarle, de alabarle, el tiempo que estamos teniendo ahora, de darle toda la gloria, de escuchar su palabra, de orar, eso realmente es el mejor momento para disfrutar de mi relación con Jesús el Cristo. Por supuesto, creyendo que Jesús es el Cristo, creyendo ciertamente que somos hijos de Dios. Porque cuando uno empieza a restaurar mi relación con Jesús el Cristo, empezamos realmente a restaurar nuestra identidad. Somos hijos de Dios, empezamos a tener seguridad y somos hijos de Dios. Empezamos a restaurar la autoridad, empezamos a entender todas las bendiciones que ya tenemos en Cristo. Por eso es tan importante mi relación con Jesús el Cristo, que sea una relación donde tenga fe, donde salga totalmente de todo lo incorrecto y me aferre al pacto y empiece a tener cada día ese altar, ese tiempo de adorarle, de tomar la palabra, de orar con la palabra. Automáticamente voy a tener seguridad. Soy hijo de Dios. Dios es mi Padre. Él me guía, Él obra cuando oro. Voy a restaurar la autoridad. Al orar, la oscuridad es quebrantada. Dios envía a los ángeles. Tengo el respaldo del trono celestial y Él me ha levantado como testigo. Abraham, él vivió en la tierra de Canaán. Era una tierra habitada. Dios se la había prometido. Pero él siempre iba moviéndose por la tierra porque no, estaba vacía, todavía estaba habitada. Pero él por la fe, cuando ya tenía esa relación tan profunda con Dios, él creía, sabía que Dios se le iba a dar. Todavía no estaba realmente siendo suya, pero él por fe sabía que realmente Dios se la iba a dar. Y eso es disfrutar de las bendiciones. Cuando restauro ese altar, cuando restauro mi relación con Dios, creo su palabra. Y aunque todavía hay problemas, cuando hay cosas que todavía no han llegado, yo creo que Dios lo va a hacer. Por eso puedo disfrutar, aunque no ha llegado. Yo sé que Dios lo va a hacer, porque Dios siempre cumple su pacto, su palabra. Por eso realmente ahí ya Abraham ya podía disfrutar. Y nosotros, a través de esta palabra, tenemos que ver cuál es mi relación con Jesús el Cristo. Estoy creyendo realmente. Estoy disfrutando cada día de ese tiempo del altar, de experimentar el poder del trono celestial. Esa es la parte más importante. En tercer lugar, el Señor le dijo en el versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí está hablando que a través del linaje humano de Abraham vendría Jesús el Cristo, que sería de bendición a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Es decir, le habló de la evangelización mundial. Por eso, mi relación con Jesús el Cristo es lo más importante que tengo que restaurar en este día. Tengo que estar tomando el pacto solo Jesús el Cristo. Tomando el pacto de Jesús el Cristo, ya Dios me ha dado todas las bendiciones. Para disfrutar de esas bendiciones, tengo que restaurar el altar. Cada día, orando, tomando la palabra. Tengo que restaurar el altar para cambiar mi estado espiritual. Y entonces, viene el tercer punto, ¿verdad? Dios me utilizará para cumplir la evangelización mundial. Vemos que desde ese momento, cuando pudo disfrutar del altar, cuando puso su fe totalmente en el pacto de Jesús el Cristo, ya Dios empezó realmente a obrar poderosamente a través de la vida de Abraham. Le dio 318 siervos. ¿Eso qué son? Los discípulos.
Eso habla de la evangelización mundial. Lo más importante para el movimiento del evangelismo son los discípulos. Abraham pudo recibir 318 discípulos. También, cuando su sobrino Lot fue totalmente hecho cautivo en una guerra que tuvieron, dice que Abraham se levantó con su ejército y lo rescató a él y a su familia y todos sus bienes. Por eso que nos habla de la sanidad. Muchas personas están enfermas, cautivas de enfermedades, otros cautivos de Satanás, de la oscuridad. Solo Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Si estamos gozando de mi relación con Jesús el Cristo, Dios nos va a utilizar para que esas personas sean sanadas, sean rescatadas, puedan recibir la verdadera sanidad. Y también el deseo de Dios es que estemos transmitiendo este evangelio a los jóvenes, a los niños. Eso es el mandato de Dios. Por eso, Abraham, que disfrutaba del pacto, en Génesis 22, dice que Dios le pidió que sacrificara a su hijo, al hijo del pacto, a Isaac. En ese tiempo, Abraham tenía una edad ya avanzada, pero en cambio Isaac era un joven vigoroso. Entonces se fueron allí, porque Abraham tenía absoluta fe en el pacto, sabía que Dios iba a cumplir el pacto, y aunque tuviera que matar a Isaac, dice la palabra que Dios le había dado esa convicción de que lo iba a resucitar. Por eso él sabía totalmente que Dios iba a cumplir el pacto, por eso de buena mañana fue obedeciendo a Dios. Y cuando ya iban caminando al monte Moriah con su hijo y él solos, pues claro, el hijo le preguntó: papá, veo que tienes el fuego para el sacrificio, veo que tienes la leña, veo que tienes el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Entonces Abraham le contestó: hijo mío, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Y fue junto a él, subieron al monte y allí lo puso encima de ese altar que construyó Abraham. Él se dejó atar. Era mucho más fuerte que su padre, pero él obedeció, sabiendo que lo iban a sacrificar. Isaac obedeció hasta el final. ¿Por qué? Porque era un discípulo. No solo era el hijo, era su discípulo, discípulo del Dios de Abraham. Por eso es tan importante transmitir el evangelio a las siguientes generaciones. Cuando Abraham alzó su cuchillo, Dios lo paró. Abraham, Abraham, no lo mates. Y había un carnero allí trabado en un arbusto. Por eso Abraham soltó a Isaac y en su lugar, como su sustituto, puso el carnero, que fue sacrificado. ¿De quién habla ese carnero? ¿De quién habla ese sustituto? De Jesús el Cristo. Habíamos pecado, merecíamos morir, íbamos a morir, pero Dios, por su gracia, envió a su sustituto, Jesús el Cristo, Dios mismo, que se encarnó y derramó su sangre por nosotros para poder salvarnos. Por eso Isaac quedó totalmente impactado, eso se grabó en su vida. Por eso toda su vida, desde ese momento, él creía fuertemente en Jesús el Cristo, él creía el pacto totalmente. Isaac fue de las personas más bendecidas que podemos encontrar en toda la palabra. Fue por eso, porque él creía totalmente en el pacto. Por eso Abraham fue utilizado para cumplir la evangelización mundial. Y eso es lo que Dios va a cumplir a través de nuestras vidas. En este día la palabra es muy importante. Mi relación con Jesús el Cristo. Ya tenemos todo a través de Jesús el Cristo, ya hemos recibido esa salvación tan grande. Por eso lo que tenemos que estar restaurando es mi relación con Jesús el Cristo, teniendo fe, creyendo realmente el pacto eterno a través de Cristo. Ya hemos salido totalmente de la oscuridad. Él está con nosotros y cuando oramos en el nombre de Jesús el Cristo, la oscuridad es quebrantada. Y Él nos da el poder para ser testigos, para cumplir en cada lugar que nos ha puesto la evangelización mundial. Por eso, realmente, Abraham fue llamado el amigo de Dios.
Y es la misma relación que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros. Por eso que en esta semana estemos restaurando nuestro altar personal, nuestra relación viva con Jesús el Cristo. Pongan un tiempo cada día para tomar la palabra, pero tómenla con fe. Cada día estén en ese tiempo disfrutando, orando con esa palabra. Es el tiempo de la mayor felicidad. Y de esa manera Dios nos va a dar el poder para ser testigos, para compartir este evangelio de Jesús el Cristo. Ciertamente vamos a ver las respuestas del Señor.